Ya, vamos a comenzar entonces Lucas capítulo 9, versículos 28 al 30. Nuevamente al 36, quiero decir, nuevamente leemos todo el párrafo del relato de la transfiguración. Este es un relato histórico de una situación puntual que ocurrió por única vez y que nos ha enseñado ya ciertas lecciones a través de dos exposiciones que hemos hecho del texto propiamente tal. Ahora vamos a hacer la tercera y apunta principalmente a dos de los participantes de esta situación, de esta circunstancia que se desarrolló en el Monte Santo, como Pedro va a decir posteriormente en su segunda carta. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ahí está el relato completo. Es el género narrativo. Los evangelios son normalmente el género narrativo, así como el libro Los Hechos y algunos libros del Antiguo Testamento que son históricos. Tienen esta cualidad, esta característica desde el punto de vista literario y nos ayuda a poder entender de qué se trata al analizar cada uno de los personajes y qué es lo que hicieron particularmente en la escena. Y en este caso, la escena central, por supuesto, es la transfiguración del Señor Jesucristo y por eso hemos titulado cada una de las exposiciones anteriores comenzando con la transfiguración. Primero hicimos una introducción. Después mostramos cómo la transfiguración era singular, es decir, un hecho único, irrepetible, con características singulares. Y hoy vamos a ver la transfiguración, los testigos celestiales. Eh, yo quiero que podamos recordar un poquito el contexto en el cual se produjo esta escena. Recuerden, el Señor Jesucristo sacó aparte a sus discípulos, lo llevó a un lugar bastante apartado, prácticamente en los límites de la tierra prometida, en Cesarea de Filipo, y les preguntó respecto a su identidad: quién era él, quién decían los hombres que era él, las personas de su tiempo, y luego les dijo a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos finalmente, por supuesto, guiados por Dios a través de una revelación particular que Dios le hizo a Pedro, reconocieron que Jesús era el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Después de eso, el Señor Jesucristo entonces les dijo que era necesario que Él fuese llevado a Jerusalén, padeciera muchas cosas y sea finalmente entregado en manos del concilio y muerto y resucitar al tercer día. Eso lo enlazó con el desafío a aquellos que querían seguirle. Es decir, aquel que quiere seguirme entonces tiene que asumir esa responsabilidad y ese costo de tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y seguirlo. Y finalmente entonces él dijo que algunos de los que estaban allí, de los discípulos, no iban a morir hasta que no vieran el reino de Dios. Y este es el contexto inmediato a la transfiguración. Por tanto, la transfiguración es una anticipación del reino, tiene ciertas características de lo que será el reino futuro. Ellos, recuerden, esperaban un reino terrenal, un Mesías político que pudiese gobernar sobre Israel y ellos querían estar muy cerca del Señor como sus siervos en una posición de privilegio. Pero el Señor tiene que corregirlos en ese aspecto y por eso es que esta anticipación de su gloria también les va a ayudar a levantar el ánimo de los discípulos que antes habían recibido el desafío de que tenían que negarse a sí mismos, tomar su cruz, es decir, estar dispuestos a morir por la causa del Señor si era necesario y seguirlo.
Por tanto, eso es lo que está alrededor de la transfiguración y nosotros hemos visto cómo el Señor tomó a Pedro, Juan y Jacobo, a tres de sus discípulos más íntimos, los mismos que iba a llamar después cuando iba a orar al huerto de Getsemaní, justamente la noche que fue apresado, y los llevó como testigos presenciales de lo que iba a acontecer. ¿A qué subió el Señor Jesucristo al monte? A orar, dice. Y mientras oraba se produjo el fenómeno de la transfiguración. El cambio que sufrió él no fue físico propiamente tal, es decir, él siguió estando en su humanidad tal cual, sin embargo, desde dentro de él resplandeció su gloria inherente como ser, como el ser supremo, como el ser divino, obviamente, se manifestó parte o visos de su gloria pudieron ser vistos por estos testigos presenciales. Eso es lo que vimos la semana anterior. Entre tanto que oraba, versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Son muchas las lecciones que nosotros podemos aprender de aquí. Probablemente vamos a rasgar solamente la superficie. Son temas tan profundos y situaciones que siquiera nosotros ni podemos imaginar respecto a las implicancias que tuvo este hecho en la vida de los discípulos y en la vida de los creyentes, debiese tener también. Pero hay algunas lecciones que podemos aprender. El hecho de que fuera un episodio único y irrepetible nos conduce a pensar que Dios tenía mucho que enseñarnos a través de este suceso en la vida de Jesús. Podemos aventurar algunas lecciones que ya quizás hemos dicho así al pasar en las ocasiones anteriores. Primero, vamos a puntualizar para poder entender mejor esto. Primero, les concedió a los discípulos que estuvieron presentes como representantes del grupo, a estos tres, una idea mucho más clara de la naturaleza del reino de Cristo, tal como anticipamos. Es decir, pudieron ver con mayor claridad qué significaba verdaderamente el reino y no el concepto equivocado que ellos tenían respecto a un reino terrenal. La naturaleza espiritual de este reino sobrepasa infinitamente la que los discípulos tenían en mente cuando pensaban en el reino mesiánico. Es decir, el Señor le dijo que el reino de Él era de una naturaleza espiritual y en consecuencia trascendente, estaba más allá de las cosas visibles, perceptibles por ellos. Al estar en la escena del monte, los discípulos, y ver a Jesús transfigurarse, reconocieron a Moisés, eso es lo que dice la Biblia, y Elías, hablando con Jesús como testigos celestiales, de tal manera que ahí hay otro elemento que nosotros podemos ver que habla de que el reino tenía que ver con un reino trascendente. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías ya habían partido de la escena terrenal hacía siglos. Moisés alrededor de 1400 años antes de Cristo y el profeta Elías por ahí por los 800 o 900 años aproximadamente antes de Cristo. De tal manera que estamos hablando de personajes que estaban allí y que no obstante habían partido de la escena terrenal hacía mucho tiempo. Esto indicaba que el reino de Dios tenía características de trascendencia, de permanencia y era un reino de naturaleza espiritual. Y además, escuchar la voz de Dios apuntando a Jesús como su amado Hijo les dio a los discípulos una perspectiva adecuada del reino de los cielos. Todos estos elementos, la misma transfiguración, la gloria del Señor, que los testigos que aparecieron allí eran testigos celestiales porque venían de la presencia de Dios y pudieron verlos ellos, pero circunstancialmente tenían características particulares y la voz del cielo, esos tres elementos les dio a ellos un anticipo de lo que efectivamente era el reino del Señor Jesucristo. Segundo, otra de las lecciones que extraemos de la transfiguración es que esta escena reveló la naturaleza divina de Jesús. Reveló la naturaleza divina de Jesús. No solo reveló la naturaleza del reino del Señor Jesucristo, sino que reveló la naturaleza divina de Jesús. Que hasta ese momento solo se podía apreciar circunstancialmente a través de sus obras. Recuerdan que tenía poder milagroso en el plano físico, natural y espiritual. Eso los discípulos lo vieron, lo apreciaron, fueron testigos de muchos de los milagros que manifestaron ese poder que él tenía y que evidentemente era un poder que estaba más allá de las circunstancias de un hombre común y corriente. Por supuesto, en el Antiguo Testamento también ellos tenían
a los profetas que sí habían hecho milagros, como el mismo caso de Elías o Eliseo y algún otro. Sin embargo, esos milagros de Jesús tenían particulares circunstancias y además mostraban un carácter único en su persona. Ellos podían apreciar, este Jesús es algo más que lo que nosotros podemos pensar, más que un maestro típico del mundo judío de ese entonces. Sin embargo, fue la transfiguración la que dejó ver algo de su naturaleza divina en forma única y repetible, a través de este hecho milagroso que ocurrió cuando resplandeció desde dentro de él este fulgor celestial. Tercero, la tercera lección que podemos extraer, tiene que ver con la conversación que posteriormente, o el tema de la conversación, el tenor de la conversación de Moisés, Elías y Cristo. ¿Y qué es lo que aprendemos? Que a través de ellos se mostró la centralidad de la muerte de Cristo en el plan redentor de Dios. Porque más adelante lo vamos a ver más en detalle, ese fue el tema que ellos tocaron en ese momento en el monte. Todo lo que Dios había revelado hasta entonces apuntaba a Cristo. Ese era el sentido, es decir, de alguna manera la transfiguración iluminó la cruz, podríamos decir esta frase que nos ayuda a poder entender de qué estamos hablando. La transfiguración iluminó la cruz, resplandeció sobre la cruz de una manera única. Apuntaba a Cristo, el ungido, y particularmente al hecho crucial de su muerte, por supuesto, en ese lugar. Tema que por lo demás había anunciado abiertamente el Señor, como dijimos, unos 8 días antes de esta transfiguración. Esta es la tercera lección que podemos aprender. La cuarta lección, que la transfiguración corrió el velo que impedía al hombre tener algún conocimiento del mundo espiritual, del mundo celestial. Desde que uno es chico le cuentan un poco cómo es el cielo, ¿cierto? Por lo menos antes ocurría, no sé, hoy donde el ateísmo ha crecido hasta un 35% en nuestro país, yo creo que es más difícil que ocurra, pero antes era natural que los padres a uno le contaran algo de lo que era el cielo. A veces no necesariamente basado en lo que decía la Biblia, sino en lo que la gente imaginaba de alguna manera que tenía que ser el cielo. Pero mientras no tuviésemos un conocimiento más objetivo, es decir, que Dios mismo revelara qué es lo que implicaba el mundo trascendente, el mundo más allá de esta tierra, no podríamos tener ninguna idea real con base sólida, con argumentos suficientes. Pero aquí se vio un poco más de lo que era la gloria, la vida después de la vida, la trascendencia, la eternidad. Se corrió el velo un poquito para poder ver, y aquí podemos aprender, por ejemplo, de que Moisés y Elías estaban vivos y que a pesar de que Moisés había pasado por la muerte física, no obstante, estaba vivo, presente en la escena celestial, en la escena del monte, quiero decir. Quinto, por último, la transfiguración muestra en una forma única la armonía absoluta que encontramos en la palabra de Dios. La presencia de Moisés y Elías y su conversación con Cristo muestra que todo lo que Dios había hablado a través de estos personajes del Antiguo Testamento respecto a su plan perfecto, finalmente apuntaban al Señor Jesucristo. Vamos a ver después por qué decimos esto. En otras palabras, Cristo muestra, en la transfiguración muestra que Cristo es el cumplimiento de toda la revelación anterior. Toda la Biblia apuntaba a Él y a su obra perfecta. Y esta quinta lección nos va a ayudar para introducirnos en el texto propiamente tal que tenemos ahí en los versículos 30 y 31, donde yo me quiero detener en esta tarde. Dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí nos detenemos a examinar más puntualmente a estos 2 testigos. Estaban los 3, ¿cierto?, que llevó el Señor Jesucristo, que eran sus discípulos, pero eran personas que estaban viviendo en ese momento y eran testigos terrenales, vamos a llamarle así. Pero acá tenemos a los 2 testigos que tenían características singulares, porque ellos ya no habían partido hacía mucho tiempo de la escena terrenal,
y habían vuelto en ese momento específico para estar en el monte con el Señor. Ahora, la singularidad que estos testigos tienen es que no pertenecen a la esfera de esta tierra, sus nombres son representativos del Antiguo Testamento y fueron escogidos por el Señor para estar presente en la manifestación en gloria del Señor Jesucristo. Podemos hacer algunas observaciones generales sobre la base del conocimiento que tenemos de la Escritura y de las personas, de los personajes que aparecen y su singularidad en la forma en que salieron de esta tierra, porque los dos tuvieron una partida muy especial que no es propia del resto de los seres humanos, no es propia del resto de los mortales. Primero, echemos una mirada a sus peculiaridades, es decir, las características únicas, quiero decir, de Moisés y Elías. Los dos que se le aparecieron eran los representantes de la ley y los profetas. Ambos habían sido sacados de este mundo de una manera misteriosa. El primero, Moisés, por medio de la muerte, ciertamente, pero no sucedió con su cuerpo como ocurre con el de todos. La Escritura dice que el mismo Dios lo enterró y escondió el lugar de su sepultura. Deuteronomio 34, vamos a ese texto, por favor. Versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. Miren lo que dice. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró en el valle? Dios. Ese es el contexto. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. No dice y lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, sino que dice lo enterró. Es decir, singular. Está hablando de que el mismo Señor le hizo su sepultura. ¿Cómo? No tenemos idea, pero eso es lo que dice la Biblia así claramente, que Dios lo enterró. Enfrente Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, porque ninguno lo conocía, porque nadie estuvo presente, fue testigo de la sepultación de Moisés. Es decir, el Señor quiso a propósito hacer una sepultura especial para Moisés y una forma particular de poder entenderlo es que tenía un propósito también detrás de aquello que él hacía. Vamos ahora al penúltimo libro de la Biblia, Judas. Allí está el versículo 9, que lo usó Judas como un ejemplo para poder mostrar que habían personas dentro de la iglesia que incluso hablaban de las potestades celestiales sin tener idea e incluso siendo temerarios en la forma en que lo hacían. Entonces él colocó un ejemplo, y este es el ejemplo del cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, miren lo que está diciendo allí, que obviamente hubo una lucha allí por el cuerpo de Moisés, y el arcángel fue el que obviamente ganó. Está hablando de lo que ocurrió en Deuteronomio, o lo que relata históricamente Deuteronomio 34, 5 y 6. Por tanto, Moisés partió de una manera singular, murió como morimos todos, pero en su sepultura fue distinto, nunca se halló su cuerpo. Algunos especulan, pero obviamente nosotros no tenemos esa característica ni lo vamos a hacer, que en realidad no se corrompió también el cuerpo de Moisés, pero eso no lo podemos aseverar sobre la base de la Escritura. Pero sí que fue sepultado en un lugar único. El segundo, Elías, estamos hablando de las peculiaridades de estos personajes. El segundo, Elías, dice la Biblia que no vio la muerte. Él y Enoc fueron los únicos que en la Escritura nosotros tenemos como ejemplo de que no vieron la muerte. Y eso es bien significativo. De 2 de Reyes 2:11 dice que Elías iba con Eliseo, que ya Dios lo había escogido a Eliseo como el sucesor de Elías. Y dice lo siguiente, que yendo ellos, Elías y Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, 2 de Reyes 2:11. Eso es lo que registra la Escritura. Es decir, no vio la muerte, pasó directo a la gloria. Eso es
Podemos también especular mucho sobre eso, pero no sabemos la razón que tenía el Señor para hacer eso, pero el hecho de la causa es que esto ocurrió con Elías. De tal manera que Moisés y Elías tienen una cierta, digamos, parecido en ese aspecto respecto a lo que ocurrió de ellos al partir de la escena terrenal. Había también otra particularidad. Ambos habían estado en el Monte Santo en las visiones de Dios. Ambos, habían estado en el Monte Horeb. Ambos habían estado en el Monte Santo. También hay otra particularidad. Ambos, como el mayor con quien hablaron, es decir, con Jesús, habían soportado un ayuno sobrenatural de 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estuvo Moisés en el monte Horeb? 40 días y 40 noches cuando el Señor le dio las tablas de la ley. ¿Recuerdan? Y ayunó durante esos 40 días y 40 noches. Eso te lo tenemos en Deuteronomio 9:9, si alguien lo quiere ver después, Deuteronomio 9:9. Y el caso de Elías fue también particular, después de haber tenido esa gran victoria contra los profetas de Baal, y haberse mostrado que él era verdaderamente el profeta, el único Dios verdadero. Posteriormente, cuando Jezabel lo buscó para matarlo, Elías se escapó y estaba muy deprimido, muy atemorizado, se quedó dormido luego en un lugar y un ángel del cielo vino para sustentarlo, le dejó comida, alimento, él comió y después de eso caminó 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Así que ahí también hay dos personajes que tuvieron una prueba, porque eso es lo que implica los 40 en el Antiguo Testamento, una prueba específica respecto a sus diferentes ministerios. Igual como, recuerdan, el Señor Jesucristo, que también estuvo ayunando 40 días. Ahora, estos dos personajes que tenían esas particularidades vinieron dotados con cuerpos glorificados para conversar con el Señor sobre este evento sublime que tenía una importancia superlativa en el plan del Señor, que había sido el gran tema central de todas sus enseñanzas. Ellos apuntaban, el Antiguo Testamento siempre apunta a Cristo. Y aquí quiero dar una explicación para no entrar en equivocaciones. Hoy hay una teoría que es un poco peligrosa dentro del mundo cristiano y que tiene que ver con la interpretación del Antiguo Testamento. Y esta teoría apunta a que cada texto del Antiguo Testamento habla de Cristo. Y eso no lo vemos al interpretar la Biblia histórico-gramatical literalmente. No lo vemos eso. Lo que sí vemos es que toda la trama del Antiguo Testamento, el trato de Dios con Israel y todo lo que hizo apunta a Cristo. ¿Entienden la diferencia? No que cada versículo habla de Cristo, sino que todo apunta a Cristo. Es otra cosa distinta de decir. ¿Ya? Por tanto, esto es lo que implicaba en la vida de Moisés y Elías. Ellos estaban allí y estaban conversando con la persona de la cual ellos habían hablado o hacia dónde apuntaban sus enseñanzas. De tal manera que tenían similitudes en su paso por esta tierra y ahora fueron llamados a presentarse en la escena del Monte Santo junto al Señor Jesucristo. Segundo, estos hombres son dos personajes icónicos del pueblo de Israel y su presencia en el monte con ocasión de la transfiguración de Jesús ha concitado mucha atención de los teólogos para tratar de entender las razones de la misma, es decir, ¿cuáles serían las razones por las cuales el Señor escogió a Moisés y a Elías? ¿Por qué no a Abraham y David? ¿Por qué a Moisés y a Elías? Para hablar de 4 grandes personajes del Antiguo Testamento. David era el prototipo del rey que iba a venir, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo era descendiente genealógicamente de David. Moisés, o sea, quiero decir Abraham era el padre de la nación judía. Tenía un alto estándar del punto de vista de la historia de los judíos. Sin embargo, escogió a Moisés y Elías. ¿Cuáles serían las razones? ¿A qué se debe su presencia? ¿Se representaban a sí mismos o acaso un grupo más extenso? Y esta pregunta es muy importante. Es decir, ¿debemos poner la atención en quién era Moisés y en quién era Elías o debemos poner atención en quién representaba a Moisés y a quién representaba a Elías?
Ahí está la pregunta. En general podemos observar que aunque se trata de dos grandes figuras, es difícil creer que se les selecciona por meras razones personales. Es decir, el enfoque no estaría principalmente en quiénes fueron, sino en lo que representan. Ambos representaban dos periodos clave de la historia de Israel, lo que a su vez es una forma abreviada de representar a todo el Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando quieren hablar del Antiguo, dicen Moisés y los profetas, por ejemplo. Y a veces añaden Moisés, los profetas y los escritos. Pero es una forma abreviada de hablar de todo el Antiguo Testamento. Igual que sucede con personajes como Abraham, Isaac o Jacob, siempre que se menciona a Moisés y Elías, aflora toda una serie de asociaciones, de representaciones, de implicancias respecto a sus personas en cuanto a lo que hicieron y a lo que representaban para el plan de Dios. Tales como Moisés representa, por ejemplo, el tipo de oficio profético que Jesús desempeñará, sobre todo porque la voz del cielo aludirá a Deuteronomio 18:15, eso es interesante. El Señor le prometió a través de Moisés al pueblo que él iba a levantar un profeta en singular, un profeta, porque obviamente levantó a muchos, pero un profeta en particular, dice, así como a ti, dice respecto de Moisés, a él oiréis. Y recuerda lo que el Señor dice ahí, o lo que el Padre dice en el contexto de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. De tal manera que aquí hay una referencia sin duda a la persona del Señor Jesucristo. Elías por su parte representa el profeta que vendría como precursor del Mesías. Malaquías 4:5. ¿Ven? Había una asociación directa respecto a la persona de Elías con el Mesías. De manera que describe un compromiso con la llegada de la era mesiánica. Fíjense hacia dónde está apuntando. El profeta del cual habló Moisés, el profeta en singular, apuntaba a aquel con el cual iba a conversar en el Monte Santo. El Elías, ¿cierto?, que iba a ser el que iba a ir delante del Señor abriendo el camino para su manifestación, representaba una anticipación de la era mesiánica. Estos dos testigos entonces del Antiguo Testamento subrayan que Jesús representa el cumplimiento de la esperanza, puesto que ambos personajes cubren también el periodo antiguo y tardío de la historia del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Hay una relación directa entre estos dos personajes y la manifestación de la era mesiánica. Ahora vamos a observar el texto en sí mismo e intentaremos profundizar un tanto más en esta preciosa escena donde los testigos celestiales se presentan junto a Jesús. Debemos enfatizar, sin embargo, que toda la escena del monte gira alrededor de Jesús. Eso es muy importante observar. Y que estos dos testigos, no obstante la importancia que tenían, solamente son importantes en la medida en que apuntan a la persona del Señor Jesucristo. Porque recuerden, la Biblia no es la historia de Abraham, no es la historia de David, no es la historia de Moisés, ni de Elías, ni de Juan el Bautista, ni de Pedro, ni de Pablo. La Biblia es la manifestación de la revelación de Dios en la persona de su Hijo, en esencia. Eso es lo importante. Estas personas las estudiamos simplemente porque hablaron del Señor Jesucristo. Veremos al respecto entonces tres cosas. Primero, lo que ellos representan, ya lo anticipamos un tanto. Segundo, su condición presente, que nos ayudan a poder ver un poquito más allá del velo de la eternidad para poder entender de qué se trata la vida después de la vida. Y tercero, el tema de su conversación. ¿Qué es lo que estaban hablando? Y esto es como el clímax, en realidad, junto con la voz del Padre, de lo que fue la transfiguración, alrededor de la manifestación, ¿cierto?, del cambio que se produjo en la apariencia del Señor Jesucristo. Entonces vemos primero lo que los testigos representan. Versículo 30. Y aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés
y Elías. Como mencionamos al pasar hace unos minutos, Moisés y Elías no fueron elegidos meramente por quienes eran ellos, sino más bien por lo que representaban en la historia de Dios con el pueblo de Israel y en el desarrollo del plan de Dios y su cumplimiento en la persona y obra de Cristo. Hay algo que tenemos que siempre recordar. Después de que el hombre cayó en el huerto de Edén, el Señor hizo una promesa inmediata en Génesis 3:15 y tenía que ver con que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente, ¿recuerdan? Y la simiente de la serpiente iba a su vez a herir en el calcañar o en el talón a la simiente de la mujer. Dice la simiente de la mujer, ¿por qué? Porque no había intervención de hombre, y así vino el Señor Jesucristo. Y esto es una anticipación de la cruz, es el primer evangelio, es una anticipación a lo que iba a ocurrir en la cruz, donde el Señor iba a vencer a Satanás y que iba circunstancialmente a herirlo porque iba a morir, en efecto, pero iba a resucitar al tercer día. Desde allí en adelante la Biblia empieza a desarrollar ese plan que está en ciernes, en semilla, en Génesis 3:15, y entonces todo lo que viene a continuación va a apuntar precisamente a aquello. De tal manera que estos personajes en ese sentido representan las dos grandes divisiones del Antiguo Testamento. Moisés es identificado con la ley como el gran legislador. No solo en el sentido de que él recibió las tablas de la ley, ¿cierto?, sino en el sentido más extenso de que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que normalmente los judíos le llamaban a esos 5 primeros libros de la Biblia la Torá, o también le llamaban la ley. De tal manera que, en este sentido, Moisés representa no solo la ley que el Señor dio a los hombres, que era la expresión de su justicia, así deben vivir, si no viven así, morirán, sino que también los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, excepto algunas partes de Deuteronomio al final, que obviamente no fueron escritas por él, la última parte en especial, cuando él había muerto. Pero es importante recalcar esto. Moisés se identificaba con la ley, pero no solo en el sentido estricto de la ley que le dio el Señor, sino en el más amplio de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos algunos textos que nos hablan de eso. Bueno, Lucas 24:44, por ejemplo, poco antes del Señor ascender. Esto es lo que dice. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Miren, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Allí no se refería a los 10 mandamientos, obviamente, ni tampoco al conjunto de leyes civiles, que eran alrededor de 683 leyes, sino que se refería a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Esa es una referencia a la representación de una parte del Antiguo Testamento. Luego añade, en los profetas, de allí está la figura de Elías, y en los salmos o en los escritos también. Ahora, una persona puntualiza esto, un teólogo dice: mientras que Moisés dio la ley, Elías la llevó a cabo. Su firme posición contra el rechazo idolátrico que Israel hizo de la ley culminó en su dramática victoria sobre centenares de falsos profetas en el Monte Carmelo. ¿Recuerdan? Ahí en el Monte Carmelo hay una imagen, una estatua de supuestamente Elías, ¿cierto? Es una estatua nomás, pero es una figura para representar el hecho más glorioso que se ha producido físicamente, geográficamente en ese lugar, que tuvo que ver con cuando Elías retó a los profetas de Baal, a los 120 profetas de Baal, y finalmente les dio muerte, cuando Dios, el Dios verdadero, respondió a su llamado, consumió el holocausto, y como bien sabemos eso está en 1 Reyes 18, 19 al 40, allí se puede leer esa historia. De tal manera que Moisés fue el que trajo la ley y Elías, el profeta, fue el que justamente apuntó a poder ejecutar juicio cuando esa ley no fue cumplida, sino que fue transgredida por la idolatría de Israel. Moisés profetizó
como dije en Deuteronomio 18:15, de un profeta que Dios prometió levantar de entre el pueblo, a quien debían oír y obedecer. Y dice, y el que no escuchare al profeta tenía que ser cortado, ¿verdad?, del pueblo. ¿Por qué? Porque yo pondré mis palabras en él, dice, y él hablará todo lo que yo le dijere. Era un representante de Dios. Elías, por su parte, aparece como el precursor del Mesías, como lo vimos, que inauguraría una nueva era en la relación de Dios con los hombres. Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí hay una inauguración de un evento nuevo, de una etapa nueva en la revelación de Dios, la etapa del cumplimiento de su plan perfecto en la persona de su propio Hijo. El legislador y el gran profeta representaron toda la revelación anterior y se colocan adecuadamente al lado del Señor, a quien todo apuntaba. Y si lo pudiésemos graficar, si lo tratáramos de ponerle un poco la escena en la mente, podemos ver a Jesús en el centro, a Moisés y a Elías. Y Moisés y Elías están diciendo, todo lo que nosotros dijimos hoy es una realidad. Todo lo que nosotros escribimos tenía que ver contigo y con el evento particular que estaba cerca de llevarse a cabo unos 6 meses después de ese encuentro en el Monte Santo. Hermanos, yo no sé si se dan cuenta de la perfección de la palabra de Dios. Yo quedo siempre impresionado cuando veo esa relación extraordinaria que hay. La Biblia no pudo haber sido escrito por un hombre, porque Elías y Moisés tenían 500 años de diferencia aproximadamente entre uno y otro. Es decir, Moisés nunca conoció a Elías, Elías nunca conoció a Moisés. Sin embargo, escribieron del mismo tema y escribieron, y sus ministerios representaron, ¿cierto?, como tipos a la misma persona, a la persona del Señor Jesucristo. Y lo que está ocurriendo aquí son 3 personas que están reunidas en una parte en particular ahí en la transfiguración de Jesús en el monte, teniendo como testigos terrenales a los 3 discípulos, que están precisamente hablando sobre eso, sobre el cumplimiento de todo lo que Dios había establecido previamente en el Antiguo Testamento. La ley en la persona de Moisés, los profetas en la persona de Elías, ambos rinden homenaje a Cristo. No es que ellos llegaran ahí para instruir a Jesús sobre su muerte, porque eso sería, cierto, una temeridad. Ellos eran hombres, seguían siendo hombres, glorificados, sí, pero eran hombres. En cambio, el Señor Jesucristo era Dios mismo, de tal manera que ellos no fueron a darle instrucciones a Jesús, sino que simplemente a ganarse a su lado y decir, Él es el que cumple todo lo que nosotros ya previmos en la historia. Era el cumplimiento, Jesús, de la profecía y de la ley. Y toda la revelación anterior entonces, representada por Moisés y Elías, indicaban a la persona de Cristo. Por eso yo dije al principio que no había que nublarse en cuanto a tratar de poder entender que aquí se está hablando de Elías y Moisés. No, se está hablando de Cristo. Pero Elías y Moisés eran los que habían escrito y los que habían representado en sus ministerios lo que el Señor Jesucristo debía o iba a cumplir. Es necesario recalcar que los órganos de la revelación más elevados en el pasado, los instrumentos de la revelación más elevados, fueron simplemente sus heraldos y sirvientes, honrados al poder atenderlo en estas circunstancias. En el fondo, fueron bienaventurados al ser llamados por Dios y ser puestos allí. Eran ellos privilegiados en ese sentido, pero ellos no eran el centro. Ellos no eran la razón de ser de esa presencia en ese momento. ¿Qué lecciones importantes nos deja esto a nosotros en la práctica? Que ninguno de las personas que servimos al Señor somos los importantes. Hay una tendencia en el día de hoy muy peligrosa a tratar de hacer a personas falibles, seres humanos frágiles, débiles, como si fuesen íconos del mundo evangélico. No. Hay un solo ícono del mundo evangélico, y ese es Jesucristo. Hay un peligro latente en poder casi pensar que son infalibles ciertas personas por su capacidad de entregar la palabra o el conocimiento que tienen o la profundización del conocimiento que puedan llegar a
realizar. Hay también, como hay en el mundo católico papas, hay en el mundo evangélico papas, lamentablemente. Y aquí Moisés y Elías podían haberse erigido como importantes, pero ellos entienden que tienen un rol secundario, que el rol principal es de Jesucristo. De tal manera que esto es lo que nos enseña el hecho de poder ver a estos dos personajes celestiales en ese lugar. Ahora, muy importante esto, hermanos. Ellos fueron privilegiados, y esta es otra aplicación. Nosotros somos privilegiados, que el Señor nos da la posibilidad de participar en su obra. Es un privilegio por gracia y no algo que ganamos por alguna cualidad inherente. Es Cristo la persona central de la revelación. Es Cristo el cumplimiento perfecto del plan de redención. Es Cristo el único que tiene gloria inherente en sí mismo. Es Cristo la razón por la cual estos hombres que representaban la revelación del Antiguo Testamento están en la escena en el monte. Es Cristo la única razón y es Cristo a quien apuntan todas las miradas. Y eso no solo fue en ese tiempo, sino que debe ser siempre, siempre así. La iglesia tiene que mirar a Cristo. La iglesia tiene que seguir a Cristo. La iglesia tiene que obedecer a Cristo. La iglesia tiene que caminar tras los pasos de Cristo. De nadie más, de nadie más. Sin embargo, es muy aleccionador el hecho de que estos hombres que habían vivido muchos siglos antes de Cristo pudieran venir como testigos en la transfiguración, siendo los mismos que fueron durante su estadía en la tierra. Y esto es muy interesante, pero en una condición distinta. Y esto nos lleva al segundo punto, la condición presente de los testigos. Y decimos la condición presente de los testigos porque no eran iguales a como habían sido durante su estadía en la tierra. Sin embargo, eran muy parecidos a lo que habían sido en su estadía en la tierra. Parece una contradicción, pero en realidad es complementario. Y lo vamos a ver por qué en la condición. Dice, ¿quiénes aparecieron rodeados de gloria? Dice el texto. Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Pero noten que hay una cosa en el versículo, hay algo en el versículo anterior, en el 30. Lucas dice, he aquí dos varones. Dos varones. Es decir, como cualquiera de nosotros. Eran personas que tenían la misma apariencia, muy similar a la apariencia que tuvieron cuando estuvieron en la tierra. Eran personas, eran seres humanos comunes y corrientes, pero rodeados de gloria. ¿Entienden? Lucas es el único evangelista que pone de manifiesto la condición de estos testigos. Aparecieron en el Monte Santo rodeados de gloria. Estos hombres ya habían partido hace muchos siglos. Moisés por medio de la muerte, Elías llevado por Dios sin ver la muerte. Ambos fueron seres humanos que compartían la misma naturaleza que cada uno de nosotros. Sin embargo, luego de siglos los vemos en el Monte Santo junto a Jesús. No se le enciende una ampolletita en la cabeza. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay vida después de la vida. ¿Entiendes? Es decir, si estos personajes estaban vivos, 1400 años después y 900 años después de que habían vivido, ¿qué significa eso? Que esta vida no es la única vida que existe. Esa es una cosa evidente al verlos ahí. Dos cosas llaman la atención en este sentido. Lucas dice de ellos dos varones, es decir, describe su humanidad, eran hombres como nosotros, pero su condición presente era de gloria. Había una distinción, había una similitud y había una distinción. La similitud era que eran seres humanos. Y el rasgo característico distintivo es que era glorioso su estado. Por un lado, conservaron los rasgos característicos de un ser humano, pero su condición presente lo describe como rodeado de gloria. Ambos han sido residentes del mundo celestial durante siglos, pero tal como aparecen hoy en gloria, es decir, con el cuerpo glorificado de la vida celestial, exteriormente, visiblemente, sus cuerpos siguen siendo humanos. Una de las cosas que llama la atención que Pedro, Juan y Jacobo que estaban allí no se asombraron tanto
de verlos allí. Quizás porque no entendieron en el momento, ¿cierto?, lo que significaba la transfiguración, pero que, por otro lado, los vieron como hombres, con una característica singular, repito, que estaban rodeados de gloria. En otras palabras, no había nada en su forma y construcción que sea grotesco o incluso algo sobrenatural. Ni siquiera tienen las tradicionales pero ficticias alas con las que la poesía suele describir a los habitantes del cielo, ¿cierto? No tienen alas. Por tanto, una persona, y esto nos enseña un poquito más de lo que va a ser el mundo futuro, como dije al principio de la introducción, una persona que parte de esta tierra y está presente al Señor, no le crecen alas, ¿verdad? Es una persona que mantiene sus características que tuvo aquí en la tierra, pero con un cuerpo distinto. Siguen siendo hombres con cuerpos que se asemejan tanto en tamaño como en forma al viejo cuerpo de la tierra, pero si las apariencias de estos hombres nos recuerdan a la tierra, si esperamos un poquito, vemos que sus naturalezas son muy distintas en este aspecto. No tanto antinaturales como sobrenaturales. No sé si entienden el término. No es que aparecían en una figura grotesca, así extraordinaria, físicamente, sino que mostraban a través de esa gloria que ellos reflejaban, ¿no?, como en el Señor Jesucristo, que era inherente, se mostraba que eran sobrenaturales. Por ejemplo, Mateo dice, y aparecieron dos varones. Aparecieron Moisés y Elías. ¿De dónde? ¿Notan que era singular? Aparecieron de improviso. Sin embargo, siguen siendo hombres, es decir, en términos generales. Se deslizan por el aire con facilidad, aparecen de pronto en un lugar, y cuando termina la entrevista que tienen con el Señor Jesucristo ahí en el monte, se van, desaparecen. Como alguien dice poéticamente, recogen sus túnicas y se van. Tan repentinamente como cuando llegaron. Y sin embargo, pueden hacer uso de apoyos terrenales, porque estuvieron con el Señor Jesucristo allí pisando sobre el césped del monte. Por tanto, la apariencia muestra dos cosas, que siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos, siguen físicamente incluso conservando ciertos rasgos. Y esto nos anticipa un poquito qué es lo que va a pasar con nosotros más allá de esta tierra. Pero no solo los cuerpos, sino también sus pensamientos respecto a la persona del Señor Jesucristo. Fíjense, conservan la imagen de la vida terrenal, pero mantienen ese pensamiento, pero ahora santificado, ya sin relación con el pecado, y eso es extraordinario. La inclinación de sus mentes es la misma, la disposición y hacia dónde van sus pensamientos siguen las mismas antiguas direcciones. Las vidas terrenales de Moisés y Elías se habían pasado en diferentes partes, ¿cierto?, haciendo su tarea en diferentes épocas. 500 años, como dije, llenos de acontecimientos, los separaron mucho. Pero su misión había sido una, y esto es lo interesante. Ambos fueron profetas del Altísimo. Uno trayendo la ley de Dios al pueblo, el otro guiando al pueblo descarriado hacia el Señor, hacia el cumplimiento de la ley como el profeta Elías. Y todavía son profetas, pero ahora tienen una visión de oyente. Ahora no ven al Señor a través de la nebulosa, ahora no lo ven hacia adelante. Ahora no tratan de indagar de quién estaba el Espíritu de Cristo para poder saber quién era, ¿cierto? Como dice el apóstol Pedro después en su carta, sino que ahora lo están viendo frente a ellos. Y eso tiene que haber sido extraordinario para ellos. Ahora lo están viendo ahí. Probablemente ellos vieron a Jesús en la gloria, pero ahora lo están viendo en su humillación. Pero en una manifestación de su gloria también en el monte. Ya no miran a través de los lentes carmesí de la sangre del sacrificio de los animales, que eran figuras, que eran ilustraciones del sacrificio perfecto, sino que ahora están en la presencia del mismo Señor, del mismo del cual ellos habían escrito y a quien habían representado en una tipología, es decir, una anticipación de la persona.
Ahora están presentes ante aquel del que hablaron muchas veces y de muchas maneras. Ahora pueden verlo directa y claramente. Ahora son testigos de su obra magnífica que se avecina. Ahora contemplan el rostro de aquel que presentaría su sacrificio para llevar muchos hijos a la gloria, como dice la Biblia. Podemos imaginarnos el regocijo de estos hombres. Fue un privilegio para ellos ser testigos escogidos por Dios para ese momento particular. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo llevaría a muchos hijos a la gloria? A través de su muerte en la cruz, que era el tema del que hablaban con Jesús ese día en el monte. Y esto nos lleva al tercer apartado. El tema de su conversación, el tema de la conversación de los testigos. ¿Cuál era el meollo del asunto? ¿Cuál era el tópico del cual ellos hablaban ahí en ese momento en el monte? Versículo 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de su éxodo, literalmente. Recuerdan, la palabra éxodo significa salida, literalmente, y tiene que ver con la salida. Siempre se habla de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Por eso el libro se llama Éxodo también. Y aquí se utiliza la misma palabra, pero tiene que ver con la salida del Señor Jesucristo de su condición actual, de su humillación, camino a la gloria, de su salida, de su partida al mismo tiempo, camino a la gloria. Lucas es el único de los evangelistas que menciona este tema de conversación. El Éxodo alude al viaje que Jesús está emprendiendo, cuyo momento decisivo es su muerte en Jerusalén. Allí está el clímax de la revelación de Dios. Una buena parte del Evangelio de Lucas, a partir de aquí y hasta el capítulo 19, hace referencia a la preparación de los discípulos para el ministerio en vista de dicha partida. Por eso el tema es central, el tema es muy importante. No conversaban de cualquier cosa. No vino Elías y Moisés a preguntar ciertas cosas al Señor Jesucristo respecto a muchos temas que probablemente ellos no habían entendido. No vinieron a eso. Vinieron a hablar sobre su partida. La hora en que Jesús sería crucificado se acercaba aceleradamente. Ya estaba a punto de comenzar su partida a Jerusalén para cumplir con el propósito por el cual había descendido del cielo, buscar y salvar lo que se había perdido, pero para buscar y salvar lo que se había perdido tenía que ir a la cruz. La centralidad de la cruz en la revelación de las Escrituras es indiscutible. La ley y los profetas apuntaban a ese acontecimiento único y irrepetible. Eso es lo que nos está diciendo el texto y toda la escena. La ley y los profetas apuntan a la cruz, iluminan la cruz, hacen que la cruz sea clara y nítida a los ojos de todas las personas. Por lo que entendemos que la presencia de Moisés y Elías, hablando sobre la muerte de Cristo, dan a entender que ellos siempre miraron a lo lejos ese momento sublime de la cruz y ahora lo están observando de muy cerca. Es como el caso similar, no igual, pero similar, de el anciano Simeón, ¿cierto? Él esperaba, y el Espíritu Santo le había dicho que no moriría hasta que viera la salvación del Señor. Él esperaba la salvación. Y siempre la esperó con una confianza plena. Tenía una fe única en las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero luego, cuando tuvo al niño en brazos, dice, han visto mis ojos tu salvación. No sé si entienden la diferencia. Moisés y Elías hablaron y apuntaron al Señor Jesucristo, pero ellos no veían a través de la nebulosa la realidad, pero ahora no, ahora están presentes y están viendo el momento en que el Señor Jesucristo va a cumplir lo que ellos habían anticipado. Con toda reverencia y no tratando de ir más allá, podemos sentir que una de las razones de la visita de estos espíritus, ¿cierto? Las personas de Elías y Moisés, en esa noche solemne fue el fortalecimiento del Señor. El fortalecimiento de aquel que sufriría tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El panorama que se extendía inmediatamente ante Jesús del rechazo, la deserción, la agonía que iba a sufrir, los terribles sufrimientos que precedieron a su muerte propiamente tal, todo esto había estado muy presente ante él últimamente. Contexto, recuerden, él dijo que tenía que ir a Jerusalén, era necesario que muriera allí, que sufriera y que muriera en manos de los hombres. Y eso tiene que haber
impactado también su corazón. Algo que nunca hemos de olvidar en el estudio de la persona del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, que era 100% hombre también. Y eso significaba que tenía emociones profundas. ¿Recuerdan cuando vio a la hermana de Lázaro llorar? ¿Qué pasó con él? Se impactó también. Igual como nosotros vemos a una persona que está sufriendo y naturalmente nuestras emociones afloran. Bueno, el Señor también afloraba sus emociones. Dijo en el aposento alto, en el sermón del aposento alto, cuando estaba atendiendo a su discípulo, lavando sus pies, dice que fue estremecido en su interior y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Es decir, también había emociones profundas en el corazón de Jesús respecto a lo que iba a pasar. No era fácil beber la copa de la ira del Padre en lugar de nosotros, los pecadores. No solo fue en Getsemaní donde su alma se entristeció hasta la muerte, como dice la Biblia, sino también aquí tienen que haber habido sentimientos de esta naturaleza. Por eso, la presencia de estos dos hombres tienen que haberlo también fortalecido de alguna manera, porque era el cumplimiento, lo que él iba a hacer, de todo lo que ellos habían anticipado. Y así como en la agonía del huerto se le apareció un ángel para fortalecerlo, así aquí en el monte vinieron a él estos hombres glorificados con el mismo bendito propósito de servirlo. No estamos diciendo que en su divinidad el Señor necesitara eso, sino que en su humanidad Él también era una persona con sentimientos y emociones. Y por eso la Biblia dice que fue perfeccionado por los sufrimientos el autor de nuestra eterna salvación. De tal manera que había algo especial en la persona de Jesús respecto a estos testigos que aparecieron hablando sobre su muerte. Sin duda, para los asombrados discípulos que contemplan la escena, escuchar a estos personajes representativos hablando con Jesús sobre su muerte debió ser muy especial. Porque ya habían escuchado a su divino maestro hablar sobre ello, pero ahora serían dos testigos más que confirmaban aquello. Y no eran testigos de esta tierra, sino que eran testigos que ya estaban en la gloria. Y que vinieron específicamente para confirmar el hecho de que el Señor tenía que morir en la cruz. Hermanos, la cruz de Cristo es el emblema del cristianismo no por casualidad. La cruz de Cristo es la esencia de lo que significa el cristianismo y nos representa a todos nosotros y nosotros amamos la cruz porque obviamente allí se realizó el hecho más significativo de la historia de la humanidad y de la historia del universo completo. Es la consumación de su plan de redención, es el centro y razón de las Escrituras. Y debiese entonces ser para nosotros central en nuestra vida, central en la forma en que ordenamos nuestra vida, central en la manera en cómo tomamos las decisiones. Debiese impactar tanto nuestro corazón que siempre nos asombremos cuando hablemos de la cruz. Todo lo que somos y todo lo que seremos descansa en el hecho glorioso de la cruz. Todo el cristianismo se sustenta sobre la obra de Cristo. Por eso nuestro emblema es una cruz, por el tema de la conversación de Moisés y Elías con Jesús en el monte fue la muerte de Cristo, porque eso es el tema que debe también gobernar y dominar la iglesia del Señor Jesucristo. Y quiero terminar solamente con esto. Hermanos, a veces perdemos tiempo en hablar de cosas que quizás están en la periferia y no en el centro. Debiésemos apuntar siempre al centro. Si alguien niega la cruz, no puede ser un creyente. Si alguien coloca en un segundo, en tercero, en cuarto lugar la cruz, no ha entendido lo que significa el Evangelio. La cruz está en el centro, siempre. Y aunque no necesariamente la tengamos en algo físico, la cruz debe estar en el corazón. Ese es el tema de estos testigos celestiales y debiese ser el tema también de cada una de nuestras vidas. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Siempre decimos lo mismo, pero es tan maravilloso, Señor, poder acercarse a tu palabra. Es tan precioso ser instruidos por ti, observar los textos y darnos cuenta de la profundidad que tienen, Señor, estas revelaciones de tu gracia para nosotros. Gracias por mostrarnos a Jesús. Gracias por enseñarnos quién es Jesús. Y sobre todo, gracias por mostrarnos que la obra de Cristo es suficiente
y seguirá siendo suficientes. El único tema, Señor, que la iglesia jamás debiese olvidar. Danos de tu gracia para vivir en torno a esa cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.